Seguimos con Café sin Pánico. Estamos en Café sin Pánico hablando de los tweets de Enrique Peña Nieto, Malala, el INBA, Maluma, la Mars y con un sinfín de viñetas de la cultura popular. A fin de cuentas, tenemos que hablar de que la educación va más allá de las redes sociales y por ello el titular de la SEP en rueda de prensa explicó que la educación básica empezó un proceso en esta administración para ser bilingüe y hasta trilingüe. Doani. Qué cosas, ¿no? Mira, vamos a pegar los dos temas, el que tuvimos antes de la pausa y porque me parece que van muy concatenados. Yo voy a diferir un poco de la mesa para poder verter en esta discusión algunos puntos de vista. Usted escucha, querido, esperemos que se forme una mejor opinión y la comparta con nosotros. Recuerde que estamos a través de @Café Sin Pánico y también, bueno, de los twitters personales de toda esta mesa para conocer. Porque esto es lo que nosotros opinamos. Lo que usted opina también compártalo. Y mire, volvemos al tema de la Mars, que tiene mucho que ver con Nuño, aunque parezca que no. Y es que la Mars dice que ella se sale del sistema opresor de la preparatoria porque está gastando demasiada vida, mientras después de la cátedra que dio Vladimir aquí de lo que nos cuesta la educación pública o no pública en este país, es una decisión bastante imbécil. Y sí lo puede ser, pero no menospreciemos que al final de cuentas, estar educado no es ir a la escuela. Es más, yo recuerdo a mi papá que tenía 5 carreras, todas terminadas y todas con posgrado, y yo le preguntaba, oye papá, ¿y tú ibas mucho a la escuela? Y decía, no, yo sí estudiaba. A esto voy con el tema, sí, claro, ¿no? Que es algo que la Mars hace mal, pero que también hemos desvalorado mucho, que es el tema de ser autodidacta, de aprender a través de las tecnologías de información que cada vez están más desarrolladas y cada vez su costo es más bajo y nos permite tener acceso a todos y donde también nos formamos y donde también tengo que volver a hacer referencia a mi papá por sus programas de educación no formal que dieron la vuelta en todo el país y hoy se llaman de distintas maneras, donde es en efecto la educación no formal que también nos hace personas educadas de alguna manera, es decir, no por ir a una institución o salir con él le llamaba un título de inafectabilidad social que te diga que eres licenciado en algo, ya no te pueden tocar. Es cierto, es una realidad y ese papelito cuesta mucho y cuesta muchas horas nalga, como se dice, pero también estructura la manera de hacer las cosas para el 90% de la población de una manera que nos ha dicho hasta ahorita, que es el deber ser y el deber hacer, para poder ser socialmente, lo decía Vladimir, un poco menos vulnerado en tus derechos, un poco más favorecido en tus oportunidades y, por supuesto, un poco más tomado en cuenta para caer en menos índice de explotación laboral, de explotación en varios sentidos, que a todos los sistemas más de países en desarrollo como este les encanta la explotación de las personas y ese es uno de los temas fundamentales que la educación formal evita que una persona que conoce, que se defiende, que tiene algo que le respalde, pues sea víctima de todos estos sistemas, pero bueno, también un paréntesis para todos esos ingenieros que son devorados por el sistema maquilador. Pero bueno, eso que quede como viñeta al margen, porque aparte son mal pagados, explotados, hay desintegración familiar y un largo etcétera. Es decir, hay suficiente material de ambos lados, y lo dijo muy bien Lalo, de discusión de este tema en las aulas. ¿Por qué? Porque la educación formal tiene precisamente que evolucionar a la par de todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Y es ahí donde el secretario Nuño, muchos le llaman el caballo negro a la presidencia y realmente no sé qué significa eso, pero a lo que vamos es a esto. Él es muy blanco, ¿no? No sé, por cierto. el chiste de Braulio del momento, un aplauso. Momentos de Braulio. Muy bien. Vamos con este tema. En 20 años necesitamos una población bilingüe. No, la necesitamos hace 30 años hacia atrás. No, sí, o sí 50. Me explico, o 50. ¿No? Es decir, que él esté apuntalando que necesitamos ese cambio como urgente, lejos de ser criticado sería ahí. ¿Cómo diablos es que todavía no ocurre? Es más, recuerdo muchísimo una comisión española con chinos que vinieron aquí a Chihuahua hace creo que 10 años, cuando todavía no estaba tan obsoleto el modelo maquilador, y nos decían los españoles y los asiáticos, pero ¿cómo es que Chihuahua no es bilingüe o no es el inglés la primera lengua si están tan pegados de Estados Unidos? Eso es una historia que fue tan asombrosa para los que nos enteramos de esta situación que la difundimos y no entendíamos por qué geográficamente, estando tan cerca del país más adicto a las drogas, teníamos que vernos obligados a hablar inglés. Bueno, tiene mucho que ver con el asunto de que entre más idiomas hablas, parece que
lo que voy a decir es un mito, pero está científicamente comprobado, más inteligente te vuelves porque activas otras áreas del cerebro. Porque recordemos que el idioma es la segmentación de la realidad. Y en el momento en el que más idiomas hables, tu capacidad de aprehensión es mayor. Eso es correcto, eso es correcto. Nuestro xalongólogo del momento nos dice que es científicamente correcto. En cuanto aprendes el primero o segundo idioma, se te abre la puerta para los primeros 8. Es lo que se menciona y ya en México hay sistemas para eso. Estén pendientes. Próximamente esperemos que la UACH se ponga las pilas en ese sentido, porque sería padrísimo aprender hasta 8 idiomas al mismo tiempo. Así es. Mira, tenemos que decir, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua siempre hemos sido punteros en educación a través de toda la historia del siglo XX en diferentes etapas. ¿Van fanfarrias ahí? Yo creo que sí. El único problema es de que también las empresas y las escuelas de educación media superior ya se están poniendo las pilas al respecto. Por ejemplo, el CEBETI 122 ya trae a sus alumnos en mecatrónica a estudiar chino mandarín en la Facultad de Filosofía y Letras, o lo que es el Instituto Confucio, que se relaciona con nuestra querida facultad, y también al diplomado de inglés. O sea, trata de estimular de que la profesionalización de sus futuros egresados como técnicos en mecatrónica o en técnicos en electricidad terminen al menos con uno de estos idiomas, el inglés o el chino mandarín, que es competitivo para la industria actual de la franja fronteriza en México. Entonces, esta idea de Nuño me parece perfecta, me parece bastante atinada, pero pues es desarrollar maestros en un sistema normalista que tiene muchos aciertos, pero hacia 20 años, ¿no? Entonces, esto implica abrir, que lo están haciendo, abrir plazas para maestros bilingües que sepan enseñar inglés, que no es lo mismo ser bilingüe a saber enseñar esa segunda lengua, ¿no? Y facultades como la Facultad de Filosofía y Letras o universidades públicas que se están adelantando a esto desde hace 30 años. O sea, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con la licenciatura en lengua inglesa, ya más de 30 años de historia de esta licenciatura, donde sus egresados, una de las cosas una de las habilidades o las competencias que tienen es ser maestros de inglés, aparte de literatura, lingüistas, traductores. Ser maestros de inglés es una de las competencias que adquieren con esta licenciatura. De hecho, no hay estudiante que ingrese si no sabe inglés, o sea, porque la licenciatura es 90% en inglés, porque el 10% tienen que hablar en español en los pasillos, porque probablemente se van a topar con gente que no habla inglés, ¿no? O la cafetería. O la cafetería, ¿no? O en el camión, ¿no? Un burrito. Pero a fin de cuentas, o sea, la facultad ya está lista, ¿no? La UACH ya está listo para este tipo de modalidad. Y esa es una gran y una buena noticia. Ajá, pero tráiganse a Nuño para acá. Ya estuvimos listos desde hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que decir de que sí, titular de la SEP, sí, querido caballo negro de la presidencia o como quieran llamarlo, pero en los sistemas competitivos en educación como los de Chihuahua ya están adelantándose a eso. ¿Por qué? Porque nuestros egresados no pueden funcionar sin estos tipos de competencias que ya estamos desarrollando. Sí, hay un conflicto muy fuerte, ¿no? Yo estaba pensando en el TLC, ¿no? ¿Cuándo se aprueba? Y yo creo que ya desde ahí el país debería estar apuntando a eso. Y veo una resistencia muy difícil a la sociedad, ¿no? A aprender. El inglés se vuelve como las matemáticas, Lalo, ¿no? Tenemos resistencia a aprender en español. ¿No acabas de ver lo de la MASH? A salirte de la prepa. O el mismo Nuño, ¿no? Está en el mismo conflicto, ¿no? Habría que decirle que saber leer. No, se dice read, no leer. Bueno, a fin de cuentas, realmente hay muchas cosas que decir de esto. Pero ¿cómo ven? Un plan para 20 años. ¿Es posible? ¿Estaremos aquí dentro de 20 años? Corea del Norte no lanzará sus misiles. ¿No nos pegará un mal cálculo de Corea del Norte a México? Probablemente sí, pero esperemos que no. No, hay que mantenernos optimistas. En lo que yo no soy optimista es en las palabras de Nuño. Lo siento mucho. Pero esta cuestión de las clases de inglés, la recuerdo mucho en las elecciones presidenciales del año 2000, no sé si lo recuerdan, con aquella vieja cantaleta de la Bastida. Computación inglés en todas las escuelas. Y luego algo que dijo Fox que iba a retomar. Entonces tenemos desde el año 2000, ya tenemos 17 años
queriendo implementar forzosamente computación e inglés en las escuelas, en la Y educación todavía no podemos básica. tener una red eléctrica completa. Sí, todavía no puedes llevarles electricidad a las comunidades para que tengan computadoras. Entonces, no creo, disculpen la falta de fe, pero no creo que vaya a ser tan fácil y que vaya a ser en poco tiempo y que vaya a resultar bien las intenciones del niño. Creo que puede ser precisamente por esta cuestión de que es uno de los posibles señalados para suceder a Lord Peña Hermoso Bebé en el trono de este país. Que le hagan caso. Que andan haciendo ahí pues un poco ya de propaganda antes de que lleguen las elecciones ya el próximo año. Además, esta administración no lo va a hacer. Y otra cosa que se me hizo mucha faramaya y mucha fanfarria, que supuestamente los sueldos que están ya previstos en una entrevista que le hicieron a Nuño para los otros profesores es de 20,000 nada despreciables pesos al mes. Entonces, todo muy bonito, todo muy loable, pero la realidad y la historia nos dictan otra cosa. La situación es, Vladimir le acaba de dar al punto, a donde duele, a la herida abierta. Siempre se ponen como metas muy bonitas, 20 años se me hace demasiado, pero nunca nos dice cómo, ¿no? Se vuelve como la analogía de la selección mexicana, ¿no? Queremos un quinto partido, pero nadie nos dice ¿Cómo lograr? cómo lograrlo. Ujú. Bueno, a fin de cuentas estamos en Café Sin Pánico, hablando de lo que es la enseñanza en inglés como segundo idioma en la educación básica en México y de cómo probablemente se logre, pero hasta 20 años después de hoy. Y el caballo blanco que es Nuño, la SEP, y cómo la inteligencia promedio de los youtubers supera toda expectativa al hacer que la Mars sea una famosa persona en México y que no sepa inglés, porque muy probablemente no sabe inglés porque no terminó la prepa y no terminó sus clases de How do you do y Today is. Y tu vi. Y tu El vi. verbo to be, por Dios. A fin de cuentas, en la última nota del día de hoy tenemos desde el Twitter de Jaime Maussan, o sea, espectacular. A mí, a veces Jaime Maussan deja de tuitear por semanas y lo extraño. En la semana pasada estuve en una... Confesiones de Braulio. En la semana pasada estuve en una conferencia en Perú hablando sobre las momias de Nazca. Bueno, Nazca es una región, es una provincia en Perú donde se encuentra la ciudad de Nazca y muy probablemente usted las conozca por los geoglíficos o geoglifos de las líneas de Nazca, ¿no? Estas figuras como de 800 animales diferentes puestas en la tierra, donde hay evidencias que no fueron hechas por extraterrestres, no fueron hechas por ninguna nave celestial, sabemos de las herramientas, todo lo que se utilizó para hacer estas líneas en la tierra y Jaime Maussan les dice, las momias de Nazca que encontraron en este año son extraterrestres, ¿no? Y les muestra fotografías en esta conferencia y son cuerpos, pues como los Grey de estas series de ¿cómo se llama? De Mulder y Scully. Los expedientes secretos X, o sea, completamente hechos al imaginario de lo que es un extraterrestre chapano, ojón, cabezón y gris, ¿no? Pero aparte de mostrar estas fotografías, de las cuales dice, no tenemos más que estas fotografías, y se chuta 2 horas y media de conferencia, si quieren ser bastante morbosos al respecto, o si creen que las momias de Nazca sean alienígenas, vean en YouTube la conferencia de 2 horas y media de Jaime Maussan. Yo no tuve tanto tiempo, nomás di por hecho eso. A fin de cuentas, son puras mentiras sobre una serie de fotografías que todo el mundo dice que están truqueadas, que los arqueólogos peruanos dicen están trucadas, esas son cuerpos homínidos y tienen huesos humanoides, pero están completamente modificados, o sea, tienen yeso, o sea, le dicen a Jaime Maussan, eso es falso. Si esas son momias rescatadas en los sitios arqueológicos de Nazca, usted las modificó y está atentando contra el patrimonio de Perú. Ajá, entonces se envuelve en toda esta polémica y expresa en su Twitter el 9 de julio, los arqueólogos peruanos pretenden secuestrar la verdad sobre las momias de Nazca. Los descubrimientos son auténticos. Entonces, Jaime Maussan dice, usted, arqueólogo peruano, está mal, que por lo general son 2 arqueólogas las que han hecho estas declaraciones. Están mal, yo estoy bien, las momias de Nazca son extraterrestres. A fin de cuentas,
termina diciendo, hay aliens, están en Nazca y son como los hemos imaginado. ¿Cómo ven esto? Bueno, ese va a ser una temática para la sección del Dragón en el Garage. Algún día hablaremos de ufología. Pero no es la primera vez Pensé que de Maussan. No, y Maussan será nuestro tema. ¡Dios mío! Nuestro tema de referencia. Es un gran personaje de ficción, ¿no? Un genial restaurante en Monterrey, ¿no? Con cortes de otro planeta. Cortes de carne de otro planeta de Jaime Maussan. Y bueno, no es la primera vez que se mete en estas tertulias el buen Maussan. Pero lo que yo siempre me he preguntado es ¿cuándo va a haber una respuesta real por los científicos o cuándo va a haber una acción legal? Porque sí se mete con algunos problemas bastante serios. Principalmente el daño que hace es al retar a los arqueólogos. Porque lo que están haciendo es desprestigiar todo el dinero que las universidades que están destinadas a investigar estas ruinas proponen, ¿no? Imagínense todos estos programas, pues es como una señal de fracaso, ¿no? Tener estas, y que desafortunadamente con las cuestiones pseudocientíficas como las que hace Maussan, dirigen la atención más a hablar de estas cosas de los alienígenas que a las investigaciones reales, sobre todo en países desafortunadamente como Perú, ¿no? Que vive las mismas problemas de educación que tenemos aquí en México, ¿no? Que es un desconocimiento grande de la ciencia. Déjenme dar una exclusiva para Café Sin Pánico. Si usted estaba haciendo cualquier otra cosa, déjelo y préstenos atención. Tengo que ponerlo en antecedentes. Hace como unos 14 años más o menos, yo tenía un novio que me hacía esperarlo horas para hablar por teléfono y me decía, permíteme, estoy haciendo un render. Yo preguntaba entonces, él es animador gráfico, ya por cierto forma parte de un equipo que ha ganado 2 Óscares. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué tengo que esperarte tantas horas para el dichoso render? Es que está el señor Maussan aquí. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, es que le estoy poniendo un ovni de fantasía a uno de sus videos para su programa de televisión. Wow. Así es de que por eso era tan importante que fuertes declaraciones. Y él, en aquel entonces como que yo no dimensionaba mucho que el fraude del que estábamos hablando, ¿no? Mucho tiempo después ya hubo una desaveniencia entre el departamento de diseño gráfico de mi ex, que ahora es mi ex, muy famoso allá en España, por cierto. Un saludo si es que nos escucha, al rato le mando link para el podcast. Y comentaba él lo que pagaba el señor Maussan, lo que pedía el señor Maussan. Así es de que yo creo que con este testimonio, cuando quiera, señor Maussan, lo discutimos en una corte si alguien se anima a hablar de el mal que le hace a los medios de comunicación, a la arqueología y al imaginario de la humanidad, que hay muchos que creen a pie juntillas lo que este fraudulento señor dice. Completamente de acuerdo. Es insostenible cualquier cosa que diga el señor Maussan. Yo creo que no va más allá de ser un entertainer, ¿no? O sea, alguien que entretiene a la gente. Pues como ver un partido de fútbol, es como ver una novela, es exactamente lo mismo, no carece cualquier tipo de validez científica. Por cierto, también cualquier día de estos me traigo también en la sección de historias con H muda una historia muy importante, muy interesante sobre momias en la región de Perú y cómo para las personas estas momias eran sagradas, tanto así que los españoles en aquel entonces, en la época de la colonia, querían quemarlas y estas personas movieron toda una revolución para defender a sus momias que eran sus ancestros, a las cuales les rendían cierto culto. Esto, lo que comento yo, esto sí tiene validez y carácter científico, o al menos científico social, desde la historia, o sea, realmente hagan caso a ese tipo de cosas. Son igual de entretenidas, son igual de divertidas estas historias. Pero sí son reales. Y son reales y no tienen nada que ver con este payaso. Así es, estamos en Café Sin Pánico, un lugar donde le ofrecemos comentarios reales sobre áreas de extrema incertidumbre. Y por ello, nuestro comentarista del día de hoy, Eduardo Limas, nos habla de nuevo dragón de Café Sin Pánico, las antivacunas. Eduardo. Así es, estas también agarro otra que es muy común, desafortunadamente, y que está llegando a México y que cada vez es más frecuente encontrarla en las actividades de las personas. El movimiento antivacunas, como lo dice su nombre, nace en Estados Unidos y no se tiene un autor original de toda esta práctica pseudocientífica. Lo que propone el movimiento antivacunas es rechazar la aplicación de las vacunas por muchos motivos, por cuestiones de las farmacéuticas de dominio corporativo, porque las vacunas crean algún tipo de efecto. Sobre todo hay una fuerte población que cree que las vacunas dan autismo
y es el principal argumento en Estados Unidos que se ve. Y desafortunadamente estas ideas han llegado a nuestro país vía algunos famosos, ¿no? El más resonado fue hace creo que 3 o 4 años de la actriz Claudia Elizalde, que ya no aparece en la televisión. Espero mejor la hayan vacunado, no sé. ¿La vacunaron en contra de Televisa? La cuestión es que lo que hacen las vacunas, el movimiento antivacunas es rechazar todas estas aplicaciones, ¿no? Y entonces lo que empiezan a ver en algunos países, también en Europa, en Estados Unidos, es que los niños, que son principalmente el foco de atención que tienen estas aplicaciones de estas medicinas, de estas prácticas médicas, es que empiezan a morir de enfermedades que son tratables desde hace bastantes años, ¿no? Y que dan una longevidad a la infancia y a la adolescencia, y afortunadamente llegamos a la adultez. Y bueno, les digo, hay un gran imaginario alrededor de la vacuna que estas poblaciones le agregan, ¿no? a la aplicación. ¿Por qué no son? Porque es algo pseudocientífico. Bueno, lo que hace una vacuna es algo bastante sencillo, pero creo que la recomendación es acercarse. Por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama Cazadores de Microbios, es un libro clásico, barato, de Paul de Kruff. Ahí les pueden contar mucho de cómo se tardó toda la humanidad para pensar en estos seres microscópicos y llegarlos a imaginar, ¿no? Una vacuna lo que hace es depositarte en tu sistema inmunológico como un organismo y darle una alerta a tu sistema inmunológico y que genere defensas para ese mecanismo, ese organismo que viene en la vacuna, pues ya está dominado de alguna manera y es fácil de erradicar por tu sistema inmunológico, por lo cual no te va a generar ningún conflicto, pero le va a dar una alarma a tu antivirus natural de tu organismo para que se empiece a defender. Entonces eso genera un sistema inmunológico más fuerte y por lo cual no te enfermas de algunas cuestiones ahí por las cuales puedas poner en peligro tu vida. En México pues no hemos tenido tanta popularidad de decesos por esta práctica anticientífica porque tenemos un programa de vacunación bastante difundido y bastante extendido por toda la República. Los mexicanos sí atendemos mucho la cuestión de las vacunas. Sin embargo, como les decía, en algunas cúpulas de un poco de clases sociales altas, sí llega a haber este tipo de creencias, sobre todo por lo que les decía ahorita, la idea del autismo. Hasta ahorita el autismo lo entendemos más como le llaman un espectro. En psicología es la cuestión de que no se tiene muy claro, pero vemos en niños que hay unas reacciones que batallan para identificar emociones o para externarlas. Es nada más eso. Y hay muchos estudios en neuropsicología que fundamentan qué podría generar este problema, el autismo. Pero si ustedes piensan que tiene que ver una vacuna con todos estos sistemas de las neuronas, no tiene que ver absolutamente nada. Es decir, toda la evidencia que muestran estos señores de las antivacunas, pues no tiene ningún fundamento. A fin de cuentas, tenemos que decir que en Occidente yo creo que tenemos estudiando las vacunas desde mediados del 1700, ¿no? O sea, hay respuestas desde Inglaterra hasta América del Norte, desde el 1700, en la aplicación de vacunas. Y el sistema mexicano de vacunación, o el modelo de salud mexicana, requiere que estemos vacunados desde los primeros años y estimula la proliferación de nuevas vacunas, ¿no? Como para niñas a los 7 años, para evitar el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, realmente hay una conciencia del Estado mexicano para que su población al menos esté controlada de este tipo de enfermedades, que es bastante bueno. Sí, creo que una de las cosas de las que hemos estado orgullosos en México y toda América Latina es dentro del sistema de vacunación. Por ejemplo, aquí fueron los primeros lugares en el mundo donde la polio fue erradicada. Ajá. Por ejemplo, lo que comentabas, creo que es en Rumania, donde muchos niños están empezando a morir ya por enfermedades que son completamente prevenibles. Y la verdad, yo sí soy muy radical al respecto. En las escuelas primarias, en las preescolares, te exigen la cartilla de vacunación
para que cualquier niño, para que tu hijo pueda entrar a la escuela. Yo creo que la verdad, si los padres son lo suficientemente ignorantes como para hacer tal violación de derechos humanos, debe de ejercerse ahí una cuestión de intervención del Estado, porque es muy grave y no se le debe permitir la entrada a estas personas porque están poniendo en muy grave riesgo al resto de la población que sí está defendida en contra de estas enfermedades que son, como repito, completamente erradicables. Muchos de los argumentos que usan estos movimientos antivacunas nacen de las reacciones que da la vacuna. Recordemos que es un organismo invasor, entre comillas, que está domesticado de alguna manera en sistemas inmunológicos de nosotros y que genera alguna reacción, como por ejemplo que nos dé calentura o nos dé estar aletargados. ¿Se acuerdan? No sé, no fue epidemia, pero fue una crisis sanitaria que tuvimos en el 2009 con la influenza. Pues muchas personas de ahí se justificaron este movimiento antivacunas y por eso no rechazaron la vacuna de la influenza. Así es, muchas gracias, Lalo. Estamos en Café Sin Pánico, un lugar donde le ofrecemos razones para cuidarse y visitar expertos en medicina como nuestros egresados de la Facultad de Medicina de la UASH. Cambiando de página, nada más vamos a hacer esta pequeña reflexión sobre las películas de Netflix para este fin de semana de Netflix and Chill, donde usted tenga una buena excusa si lo dejan plantado para ver algo de calidad este fin de semana. Comenzamos con la sección Sin embargo. El comentario más asertivo de las mejores y peores películas de la cartelera. Sin embargo. La primera es un documental que se llama Saving Banksy, o Banksy, que es este artista urbano muy popular en el mundo de Londres. Fue hecha el 2017 y el director es Colin M. Day. Y es un documental bastante bueno sobre cómo salvan una pintura de Banksy en San Francisco y cómo es casi imposible donarlas a museos para que sea de acceso público, gratuito, y aparte hay todo este grupo o una mafia tratando de controlar el arte urbano de Banksy alrededor del mundo y comercializando estas obras, cortando pedazos de paredes en más de $500,000 o hasta $1.3 millones por pieza. A fin de cuentas, si a usted le interesa el graffiti, el arte urbano y quiere ver a estos iconos del arte urbano de los 90s, de los que todos hablamos o vimos sobre grafiteros en esta década, los va a ver ahí. Sobre todo cuando están hablando sobre Banksy y su trabajo. No va a ver a Banksy, no va a ver el nombre real de Banksy, pero sí amigos bastante cercanos de él hablando del crimen que hacen con su obra. La segunda recomendación, esta es una serie que empezó en Twitter, en Netflix este verano, que se llama Glow, Gorgeous Ladies of Wrestling. Si usted es fanático, como dice el buen Fénix de la Facultad de Filosofía y Letras, si usted es fanático de la lucha, debe de ver Glow. Realmente es una película, es una serie bastante bonita sobre cómo las mujeres accedieron en los 70s al mundo de la lucha profesional y al espectáculo en Estados Unidos. Para mayor referencia, la productora es Liz Fahib y usted la puede encontrar en casi la mitad de Nurse Jackie, esta enfermera drogadicta que se automedicaba para poder ser bastante eficiente. A fin de cuentas, estas son las recomendaciones para hacer Netflix and Chill, y si usted está solo porque lo plantaron, no va a perder el tiempo con su banda ancha. Estamos en Café Sin Pánico, mostrándole áreas de extrema incertidumbre y recomendándoles que aprovechen ese internet que tiene, haga Netflix and Chill, aunque sea solito, y después de hablar del mal día, la noche nos reclama por ello y nos queda más que agradecerle por entrar a nuestra mesa en Café Sin Pánico, y les recordamos que los micrófonos de RU nos tienen en vivo los viernes a las 3 p.m. en el 106.9, y despidiéndonos de ustedes les damos las gracias Vladimir, Eduardo, Doani y su servidor Braulio Cañas. No maneje tomado este fin de semana, y si toma, quédese en su casa, vea su celular y no haga nada que lo dañe. Muchas gracias y pasen genial fin de semana. Café Sin Pánico ha terminado. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más escenarios de la cultura popular por Radio Universidad 106.9 de FM.